Bueno, buenas tardes a todos. Es el webinar número 22, 23 creo, desde el inicio de esta pesadilla, hace ya 8 meses. Hoy intentaremos estructurar el webinar en 4 partes. La primera hablaremos de las restricciones que se empezaron a aplicar, como todos sabéis, el sábado a las 11 de la noche del viernes, perdón. La segunda, el plan de rescate que hemos pedido, comentar un poco cuál ha sido el proceso y las cuantías que estamos demandando. En tercer lugar, hablaremos de los ceses de actividad y en cuarto lugar de los ERTEs. Con nosotros estáis en estos momentos 107 personas, como os hemos comentado, hasta 140 y tantas que estáis apuntados a este webinar. Y a mi lado está, a mi derecha, Amaya Anuzas, la responsable del departamento laboral, y a mi izquierda Amaya Guridi, nuestra abogada, y detrás de la cámara, ayudándonos con todo lo que es la gestión de preguntas, etcétera, etcétera, Anne Ruiz. Bueno, sin más, empiezo a hablar de las limitaciones que, como todos sabéis, suponen el cierre de los establecimientos de hostelería en su práctica totalidad. Quedan excluidos de este cierre los restaurantes que den servicio a los clientes alojados en los hoteles. Quedan también fuera de este cierre los establecimientos de comidas de las gasolineras y estaciones de servicios para poder dar servicio a la gente que está en tránsito, y también los servicios de delivery y takeaway. Comida para llevar o comida para recoger, siempre bajo la fórmula de cita previa. Bien, aquí la primera duda, ¿qué es cita previa? Bueno, si os viene alguien, decirle, oye, te lo preparo y vuelve dentro de 3 minutos. Y entendemos que esa vuelta para evitar colas dentro de 3 minutos ya da una estructura a la cita previa. Te lo ha pedido personalmente, no la atiendes en el momento y después de servírselo, viene y te lo recoge. Hay gente que está planteando pues quedarse con el teléfono y mandarlo en WhatsApp para que quede constancia de que ha habido una relación previa a la recogida, etcétera, y otras fórmulas, pero creemos que con esto bastaría. Y luego una última instrucción que nos acaban de indicar desde la Ertzaintza es sobre si se puede o no dar café. La instrucción es no se debe anunciar en los establecimientos que no sean panaderías, que tienen el servicio de cafetería anexo, que esas están permitidas. En los establecimientos hosteleros no se debe anunciar café para llevar, sino comida para llevar. De la misma forma que se puede servir una sopa en un vaso caliente, se entiende que el café es una comida y, por tanto, se puede llevar la gente comida para llevar. En este caso, la comida es un café y así podríamos funcionar y dar una estructura jurídica defendible en estos casos. Repito, no hay café para llevar, hay comida para llevar, y aquí servís el café dentro de ese concepto de comida para llevar, como puede ser una infusión, como puede ser una sopa caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la solución que hemos encontrado y que hemos acordado con la Ertzaintza. Los horarios, como todos sabéis, hasta las 9 de la noche, en este caso el caso del delivery, y como hemos señalado también, esta medida afecta también de manera directa a los locales de juego y apuestas que con anterioridad estaban excluidos. Las preguntas a este decreto, la primera que nos habéis hecho en estos 2 días, han sido sobre su duración. Y aquí, efectivamente, ha habido una controversia. La duración creemos que será de 1 mes, o como mínimo el mes de noviembre, aunque en algún momento se ha anunciado que serían 15 días. A los 15 días se analizará la situación y creemos, y debemos de tener todos previsto en mente, que la duración será mayor. Se acercará más al mes que a los 15 días que se nos ha anunciado. ¿Se puede servir bebidas para llevar, café, latas, etcétera? Bien, si hay un pedido de comida que incorpora bebidas, se puede. Bebidas por sí solas no se podría, salvo, como hemos comentado,
ese concepto de café para llevar, que en este caso llamaríamos comida para llevar. Pero no intentéis vender cervezas, solo cervezas, no intentéis vender solo vino, porque va a suponer conflicto. Y por favor, cuando venga alguien a tomar un café, que se aleje de vuestros establecimientos. Es un café, es un takeaway, es para llevar, que no lo consuma delante vuestro, sentado porque va a ser motivo de conflicto. Lo que se pretende es que nuestros espacios, nuestros restaurantes, cafeterías y bares no se conviertan en espacios de concentración, solamente para la recogida del producto, no para el consumo del producto de pie, al lado, etcétera. Evitar eso, por favor, en beneficio de todos, sobre todo en beneficio vuestro. Bien, eso es, la orden no da mucho más de sí. Es una orden que hay otros ámbitos, efectivamente, que se ven afectados también, el deporte, etcétera, etcétera, pero aquí somos lo que somos y hablamos de lo que nos toca hablar, que es de las afecciones directas a nuestro sector. Sobre el plan de rescate, que lo tengo aquí, que se ha presentado a lo largo de este mes. Este es un trabajo que lleva tiempo en los despachos de los grupos parlamentarios. Nosotros, a mediados de julio aproximadamente, remitimos un escrito a todos los parlamentarios guipuzcoanos elegidos en las elecciones autonómicas del 12 de julio, dándoles la enhorabuena por su elección, pero sobre todo exigiéndoles una reunión para explicarles la situación del sector y exigirles un plan de ayuda al sector. A partir de este documento y este envío a mediados de septiembre, finales de septiembre, recibimos las primeras respuestas y durante la primera quincena del mes de octubre presentamos este plan de rescate a los grupos parlamentarios de Bildu, PSOE y PNV. Esto provocó, estas reuniones provocaron una moción de Bildu en el Parlamento y ya conseguimos que se empezase a hablar sobre un plan de rescate, sobre una acción en torno a arrendamientos, etcétera, a finales del mes de octubre en sede parlamentaria. A partir de la presentación a grupos parlamentarios, este documento se ha presentado también a nuestra mayor interlocución institucional en Euskadi, que es nuestro consejero de Turismo, Comercio y Consumo, donde está integrada la hostelería, a quien hace 15 días se presentó el documento con la cifra ya demandada. Y por último, se ha presentado también este documento a nuestro diputado de Impulso Económico, a Imanol Lasa, hace aproximadamente 10 días. El documento es un plan que recoge 5 áreas de actuación. 5 áreas de actuación. No solamente hablamos de ayudas económicas directas, hablamos de otras 4 áreas más. La primera es la higiénico-sanitaria. Os dejaremos colgado el plan para el que se lo quiera bajar y quiera analizarlo, porque ahora tocará el seguir presionando en los medios, en los colectivos cercanos, a aquellos políticos que conozcamos, etcétera, para que este plan se incorpore a los presupuestos del año 2021. El plan, como he dicho, recoge 5 áreas de actuación que no voy a describir en profundidad, pero que más o menos las comento muy de pasada. La primera es de carácter higiénico-sanitario. Se tienen que mejorar los protocolos y la comunicación en cuanto a cierre y apertura. Hay más apartados en este ámbito. La segunda es de defensa del empleo, y aquí la mayor petición que hacemos es que los ERTEs no estén condicionados a una fecha, sino a la recuperación del 75% de la actividad del sector respecto al año 2019. No una fecha, el 31 de enero, el 10 de febrero, el 15 de marzo. Eso no es tan importante la fecha como que cuando se recuperen tengamos también nuestra actividad más o menos en marcha, y en ese sentido exigimos que sea no menos del 75% de la actividad. Y también pedimos que se elimine la obligación de mantener durante 6 meses
los plazos de mantenimiento del empleo. Consideramos que se debe eliminar esa obligación y que los ERTEs deben de estar condicionados única y exclusivamente a la recuperación de la demanda. Todos estamos deseando tener más trabajadores en nuestros establecimientos porque es señal de que la economía se ha recuperado y nuestros establecimientos empiezan a funcionar. Pero no se puede exigir, no se nos puede exigir un mantenimiento de empleo en una situación de demanda débil donde estamos trabajando en torno al 50-55% en estos momentos en el acumulado de todo el año. El tercer área de actividad es de la que más se ha hablado, que es defensa del tejido empresarial, que entre otros aspectos recoge ayudas a fondo perdido, que en este momento a 31 de octubre las evaluamos en 187 millones de euros para el conjunto de Euskadi, pero que evidentemente y como consecuencia del cierre que estamos padeciendo en estos momentos debería verse aumentada. Este apartado de defensa del tejido empresarial plantea también otras cuestiones, dos relevantes. Pedimos que se amplíe en 2 años los plazos de carencia de los créditos que se han solicitado hasta la fecha, ya sean ICOs o el Cargis, y pedimos también una línea de financiación del Cargi de 50 millones de euros. El cuarto apartado es el apartado de promoción del consumo, bonos. Aquí el Gobierno vasco ha lanzado ya, haciéndonos caso desde cuando iniciamos estas conversaciones allá por el mes de julio, de un plan de 3 millones de euros en estos momentos de bonos para el consumo en hostelería, turismo y comercio, que ahora que va a estar en marcha a nivel de los particulares y que os animamos a todos que os inscribáis como establecimientos afiliados a este plan. Si no os inscribís en el link que os hemos mandado, no podréis participar de esos bonos que se van a lanzar al conjunto de la población vasca, cuyo plazo de reconversión es hasta el 31 de mayo, con lo cual tenemos tiempo. Hay un plazo para apuntarse como establecimiento para poder recibir, para poder ser el establecimiento donde se gastan esos bonos hasta finales de este mes, hasta el 31 de noviembre de este mes. Junto con esa medida fundamental de consumo, exigimos también, hemos pedido también al Gobierno vasco que no reduzca ni un euro los presupuestos de promoción turística de Euskadi. Muchos de vosotros vivís del turismo, es muy importante, todos nuestros alojamientos, nuestros 135 alojamientos asociados, a los que desde aquí les damos mucho ánimo porque son posiblemente, junto con el ocio nocturno, quienes peor lo están pasando en estos momentos. Pedimos que no se reduzca un euro, soy mayor, disculpad, no se reduzca un euro la inversión en captación de turistas, ya sean de ocio, ya sean de turismo de congresos. Y por último, en la quinta parte, mañana tenemos una reunión con el presidente y los vicepresidentes de Eudel. Hablamos de normativas de carácter municipal y apoyos de carácter municipal, fundamentalmente. Y aquí hablamos de oxigenar nuestras calles y plazas, aumentando los espacios de terrazas, eliminando parking de superficie para poder ampliar nuestras terrazas, como ocurre ya, por ejemplo, en Bilbao, como se ha planteado en algunas zonas de Irún, por ejemplo, ampliarlo al conjunto del país, al conjunto de Euskadi. De la misma forma, la supresión de las tasas de terrazas o su reducción a la mínima expresión para el año 2020 y para el año 2021. Lo mismo con el IBI y con el resto de tasas, eliminación de las mismas durante el periodo de no trabajo. En este caso hablamos de agua, basura, etc. Este es el plan que, como os hemos comentado, os lo remitiremos a todos para que lo conozcáis. Hay una primera parte un poco rollo, que son datos económicos del sector. Bueno, tenemos que argumentar que somos el quinto sector económico de Euskadi en cuanto a empleo y aportación a la riqueza de este país, de nuestro país, y tenemos que hacernos valer como tal para luego pedir ayudas. Esa primera parte, repito, son datos económicos basados en informes de la Universidad de Deusto, del Instituto Vasco de Estadística, etcétera, y la segunda parte son la explicación de las medidas que exigimos que se implanten.
A partir de esta negociación y estas reuniones que hemos mantenido a lo largo del mes de octubre y la primera semana de noviembre, y de la rueda de prensa que hicimos el miércoles, ya recibimos una primera noticia positiva, un primer incremento de las partidas, que el sábado por la mañana, en una reunión que mantuvimos de 3 horas en Vitoria con nuestro consejero y su equipo, las 3 asociaciones de hostelería de Euskadi, se nos confirmó que iba a aumentar en una cantidad de 30 millones de euros. Estamos ahora analizando cómo se va a realizar este reparto, pero lo que hemos dejado claro en las intervenciones que hemos tenido tanto en prensa como en televisión esta misma mañana, es que entendemos que esto es un anticipo a cuenta del plan que nosotros demandamos, que es un plan mucho más ambicioso, que debe de compensar parte de las pérdidas que las medidas, las restricciones que se están demandando y que se están aplicando al sector están provocando en nuestros establecimientos. Entendemos y agradecemos la velocidad del Gobierno vasco en este caso, porque esto, según se nos señala, se liquidaría antes de fin de año, pero en absoluto colma nuestras aspiraciones y en absoluto para y frena las demandas, las presiones que vamos a hacer en medios y que, si es necesario, solo si es necesario, volveremos a reproducir en la calle. El efecto de la manifestación, de las manifestaciones en los 4 arrialdes que se ha producido el sábado pasado ha sido muy positivo. Primero, porque ha demostrado que somos un sector que sabe hacer las cosas con criterio, con orden. Yo quiero felicitar desde aquí, desde la asociación, aunque sabéis que nosotros no organizamos el acto, quiero felicitar a Gipuzkoako Ostalariak por la convocatoria, por la organización de esa convocatoria, por el contenido del documento leído al final de la misma, que compartimos mayoritariamente. Y creemos, y esto no lo digo yo, lo dice toda nuestra Junta Directiva, que en esto estamos juntos, sin lugar a dudas. Puede que tengamos distintas formas de actuar, pero que no os quepa ninguna duda a ninguno de vosotros de que lo que hacemos en la asociación es en beneficio de todos los hosteleros de Euskadi, de todos, sean o no sean asociados. No hacemos distinciones en nuestras reivindicaciones. En nuestro trabajo diario sí, nos debemos a nuestros asociados, sin duda alguna, pero siempre miramos por el bien de toda la hostelería. Repito aquí el agradecimiento por la rigidez y el control de la manifestación del pasado sábado a los organizadores. Es una acción más que ha ayudado, sin duda alguna, a conseguir lo que hemos conseguido y que ayudará, sin duda alguna, a conseguir ese dinero, esos cerca de 200 millones de euros que pedimos que se incorporen a los presupuestos del próximo ejercicio del Gobierno vasco. Gracias a todos y, sin más, doy la palabra a Amaia Guridi para que os hable de los ceses de actividad. Bueno, vamos a hablar de los ceses de actividad para los autónomos. Como bien sabréis, hasta ahora estaba el del COVID-19, que es prácticamente el que se ha venido abonando. Esta prestación se solicita directamente a las mutuas y la condición es que se ha de acreditar que el trimestre de octubre y diciembre la facturación no sobrepase el 25% de la realizada el mismo periodo del año anterior y que no se prevea además en el mismo periodo unos rendimientos netos superiores a 5.818,78 euros. En el caso de incumplir con estos requisitos, se devolverá no solo la prestación recibida por cese de actividad, sino que además se deberán de abonar las cuotas de autónomos que se pueden exonerar con esta prestación. En cuanto a la prestación por el cese de actividad del COVID-19, que es la que hemos venido, digamos, la más solicitada desde marzo, la cuantía es del 70% de la base de cotización, la base por la que se cotiza el trabajador autónomo. Y asimismo quedan exoneradas las cuotas. Esto dura hasta el 31
de enero del 2021. Indicaros que sí que va a haber y se va a inspeccionar el cumplimiento de los requisitos que os hemos dicho, el requisito de no sobrepasar el 25% de la facturación y de no tener unos ingresos netos superiores a los 5.000. Por lo tanto, vamos, hay que preverlo. En cuanto al delivery, por ejemplo, aquellos establecimientos que hagan delivery o takeaway, estos no pueden acogerse a esta y tendrán que acogerse a la nueva que vamos a pasar a continuación a indicaros. Y es que la nueva prestación es por suspensión de la actividad por la autoridad competente. Bien, esta nueva prestación viene obviamente con el nuevo decreto con fecha de efectos del 7 de noviembre, por lo tanto es una nueva prestación que se tiene que obtener. Indicar que la fecha de efectos, esto es de cuándo van a empezar a abonar esta prestación, será el día siguiente de que se declara la suspensión de la actividad, como es en este caso el 7 de noviembre, por lo tanto empezarían a cobrar a partir del 8 de noviembre. El importe de la prestación es el 50% de la base de cotización mínima de autónomos. Esto es, hemos calculado aproximadamente unos 472 euros, ¿vale? No es el 55%, ¿vale? No es el 55% de la base de cotización real del autónomo, sino que es el 50% de la base mínima. Hay que señalar que si bajo el mismo techo conviven dos personas autónomas con derecho a esta prestación, este porcentaje baja a un 40% de esta base mínima, por lo tanto, estamos hablando de en torno a unos 377 euros aproximadamente. Y en caso de familias numerosas se aumenta en un 20%, llegando a un 70%, siempre y cuando, como no, hay excepciones. Y dice que, salvo en los casos en que los progenitores sean ambos autónomos con derecho a la prestación o convivan bajo el mismo techo, en cuyo caso el porcentaje pues, se reduce al 40%. ¿Vale? Quiero corregir que hemos dicho que los establecimientos que hagan delivery o takeaway se tienen que acoger a la prestación anterior a la del COVID-19. ¿Por qué? Porque su actividad takeaway y delivery no se suspende. Esta prestación que estoy diciendo ahora es para aquellos que directamente van a suspender la actividad y van a bajar la persiana por el cese obligatorio por el decreto. Deciros que esta prestación durará hasta el último día del mes en el que finalice la suspensión de la actividad por la resolución, por la autoridad competente. Esto se paga por meses completos y a mes vencido. Y durante el tiempo del trabajo autónomo queda exonerado de la obligación de cotizar desde el día siguiente a la fecha de suspensión, esto es 8 de noviembre, hasta el último día del mes en el que se levante dicha medida, que, bueno, como bien ha dicho Quino, prevemos que pueda durar un mes esta medida de suspensión y de prohibición de la actividad, pero bueno, si se dilata más o no. Es decir, los CATAs se pagarían en noviembre y si es un mes, es decir, hasta el día 4 o 5 de diciembre, noviembre y diciembre, los 2 meses. En cuanto a cómo cómo tramitar esta prestación, en principio cada autónomo tiene que tramitar la prestación directamente en la mutua, ¿vale? No obstante, la asociación de mutuas se debe reunir mañana pues, para ver un poco las posibles simplificación de estos trámites, porque como bien sabréis, cualquier trámite es bastante arduo, complejo y bastante agotados estamos ya todos como para que nos compliquen las tramitaciones de estas cosas. Y paso a hablar de los ERTEs, que creo que es un poco aquí donde tenemos el meollo del asunto. Como bien se os mandó un email, creo, el viernes, recordad, tras la declaración del cierre de la hostelería el 7 de noviembre, las opciones que tenéis a día de hoy con los ERTEs que tenemos, tanto en vigor los que estaban como los nuevos que se aprobaron en septiembre, son los siguientes. Y es que aquellos establecimientos que están en ERTE de fuerza mayor autorizado en marzo, pueden aplicar la medida suspensiva del 100%, esto es volver a meter a los trabajadores al ERTE en la jornada de trabajo de todos los trabajadores que estaban en marzo. Por decirlo de alguna manera, es como comparar volver a marzo, es decir, a todos los trabajadores que en marzo les metimos en ese ERTE y les mandamos a suspensión, los que están ahora en prórroga pueden volver a acoger a todos esos trabajadores y recolocarlos en la situación en la que estaban en marzo con la suspensión completa del 100%. Eso sí, el acogerse a este ERTE, como bien dijimos ya en su momento y muchos habéis estado en este ERTE, supone que no hay una exoneración
de las cuotas a la Seguridad Social. Lo que sí que hay es una disponibilidad de que en cuanto finalice este nuevo trance de un mes que hemos dicho, poder proceder a la reestructuración en su caso o proceder a reajustar la plantilla, porque no implica el compromiso de mantenimiento del empleo que sí implican estos nuevos ERTEs. Los ERTEs de fuerza mayor por limitación, bien, los ERTEs de fuerza mayor por limitación que ya estaban presentados podrán acogerse de las medidas y por ende de las bonificaciones que aparejaban esas medidas hasta el 6 de noviembre. Y a partir del 6 de noviembre, en su caso, se podrá solicitar un ERTE por impedimento. En este caso, los que venían con el ERTE de fuerza mayor por limitación ya habían adquirido el compromiso del mantenimiento del empleo, por lo tanto, en el ERTE de impedimento no les varía la situación, es darle continuidad, pero con la modalidad correspondiente. Y respecto a los que no tenían ningún ERTE, pues tienen que decidir si quedarse en prórroga o hacer ahora un ERTE de impedimento. El ERTE de impedimento, al igual que el ERTE por limitación de fuerza mayor, tiene el compromiso del mantenimiento del empleo, ¿vale? Y tiene el mantenimiento del empleo que además hay que tener en cuenta que este mantenimiento del empleo se computará, por ejemplo, para aquellas personas que tenían anteriormente un compromiso del empleo, por ejemplo, que les vencía el 15 de noviembre, a partir del 15 de noviembre es cuando se empezarán a computar los 6 meses. No se empiezan a computar desde ahora, 7 de noviembre, cuando se hace el ERTE de impedimento, no. Se empieza a computar una vez finalice el compromiso anterior. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones nos podemos estar colocando en un mantenimiento del empleo, en un compromiso que nos va a llevar hasta junio, julio del año que viene. Y tener en cuenta que los ERTEs en un primer momento, estos ERTEs de limitación y exoneración que se aprobaron por el Real Decreto del 29 de septiembre, tienen una duración hasta el 31 de marzo. Si bien es verdad, como decía Aquino en alguna de las anteriores, pues bueno, dada la situación, tendremos que desde luego esperar que los mismos se puedan prorrogar de alguna manera. Pero en un principio la duración es hasta el 31 de enero. Lo que decíamos, aquellos que no tuvieron, que quieren hacer un nuevo ERTE por impedimento, pues podrán exonerarse de las cuotas, pero desde el 7 de noviembre. Voy a pasar a hacer en relación a unas cuestiones que nos han anticipado y dudas que creo que para todos os surge un poco lo mismo. Antes, ya que hemos terminado con catas, a ver, nosotros estamos forzando a las mutuas a que desarrollen ellas el trabajo. Entonces, os vamos a pedir que os dirijáis a vuestras mutuas para gestionar vuestras catas. El trabajo que tenemos ahora es desbordante y estamos pidiendo apoyo a las mutuas para que os ayuden a gestionar los procesos de actividad ellos directamente. Entonces, cada uno de vosotros conocéis cuál es vuestra mutua, dirigiros a ellos, os daremos los datos de contacto para que el trabajo se pueda desarrollar directamente desde socio, mutua, sin tener que pasar por la asociación, porque como os hemos dicho, tenemos muchos frentes abiertos y creemos que de forma directa entre el asociado y la mutua se puede desarrollar sin cargar la estructura de la asociación, que después de 8 meses está exhausta realmente. Sigo con lo que decía y los ERTEs, que voy a pasar a unas cuestiones que ya nos han ido anticipando y para ir resolviendo. De todos modos, antes de entrar a resolver estas cuestiones más concretas que pues, pueden servir a todos, vamos a concretar que los ERTEs de limitación y los ERTEs de impedimento son ERTEs con causa en la fuerza mayor. O sea, quiero decir, la misma fuerza mayor que tuvimos en marzo. No es que sean unos ERTEs que vengan nuevos, son nuevos, pero la finalidad es, bueno, o la causa es la fuerza mayor en la que estamos viviendo, ¿no? En la que de repente te cierran un día para otro o de repente te implantan unas medidas que te hacen que te limiten. De ahí que hay dos nombres diferentes, limitación y exoneración, impedimento. Bien, nos plantea alguien que nos dice que si los trabajadores contratados en junio, julio y agosto pueden ir al ERTE. Los trabajadores que se hayan contratado en verano, los eventuales, si quieren ir al ERTE, tendrán que ir a un ERTE nuevo. Esto es, como bien he dicho antes, los trabajadores que estaban afectados por un ERTE en marzo y están en prórroga y se ha contratado nueva plantilla en verano, no puede incluirse a esos nuevos trabajadores de verano al ERTE de marzo. En su caso, habrá que hacer un ERTE, pero un ERTE para todos, para todos. Y aquí resuelvo una duda que decía, ¿puedo hacer el impedimento solo para los 6 nuevos
y a los otros los meto al ERTE de fuerza mayor. No, porque la fuerza mayor concurre tanto en el ERTE anterior como en este ERTE nuevo impedimento. Por lo tanto, quien quiera hacer un ERTE para meter, incluyendo a los trabajadores eventuales que tenían menor, tiene que hacer un nuevo ERTE y tiene que mantener el empleo de todos esos trabajadores, incluidos estos nuevos trabajadores de junio, julio y agosto. Tiene que hacer un nuevo ERTE. Mantenimiento de 6 meses. Y mantenimiento importante de 6 meses de todos estos trabajadores, ¿vale? Si no se les quiere afectar y mantener el empleo, pues tendrán que acogerse, mantenerlo, porque es imposible mantener si tenemos que estar cerrados, por lo tanto tendrán que en su caso hacer un ERTE. Se pregunta, si se prorroga el ERTE y tengo intención de ajustar la plantilla a mediados de noviembre, ¿puedo solicitar el ERTE por impedimento para el resto de trabajadores y exonerarme en la parte social? Si haces un ERTE por impedimento, se afecta, insisto, a toda la plantilla y se mantiene el empleo de toda la plantilla. O sea, te quiero decir, no cabe hacer reajuste por aquí, hacerme un ERTE con el impedimento o limitación. No, o sea, las cosas hay que hacerlas estancas. Suena mal, pero es que no se puede, digamos, trocear y flexibilizar los ERTEs, que es verdad que se ha venido haciendo, pero con esta nueva norma lo que hacen es obligarnos un poco a decidir si quiero esto, si quiero el otro o quiero tal. No nos dejan jugar un poco a los ERTEs, jugar con los ERTEs que hay. Alguien me dice que su empresa cierra definitivamente y no sé cómo suspender los contratos de mis trabajadores, ya que tuvieron el ERTE anterior y no se les puede despedir hasta el 22 de noviembre. Tienes que acogerlos al ERTE de fuerza mayor, que entiendo que estás en prórroga, y meterles ahí con la suspensión, porque ya el vencimiento del empleo será el 23 de noviembre, pues cuando finalice este impedimento, tú te acoges al ERTE de fuerza mayor de marzo y cuando finalice en diciembre, pues podrás proceder a hacer el reajuste que quieras. Eso sí, luego no se puede hacer una vez hecho el reajuste un nuevo ERTE. Entonces hay que valorar bien, pero en este caso puedes meterles al ERTE de fuerza mayor, cuando finalice el impedimento, valoras y haces las reajustes correspondientes. Alguien pregunta si se puede solicitar ERTE de impedimento sin renunciar al ERTE de fuerza mayor prorrogado. Lo que os he dicho, no es renunciar, no es prorrogar. Esto, el que hace un ERTE nuevo, es un ERTE nuevo de impedimento. Se olvida del ERTE anterior. Porque la fuerza mayor concurre en el prorrogado y en el impedimento. Entonces, quien haga un ERTE por impedimento, su ERTE de fuerza mayor anterior no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque ha tenido que meter a todos en el nuevo ERTE. Y luego dejar un poco de descanso. A ver, nos estáis preguntando mucho durante el día de hoy si se puede, una vez que ya habéis cumplido 6 meses del primer ERTE del de marzo, hacer despidos y después solicitar un ERTE de limitación o un ERTE de impedimento. No. Si nos vamos a exonerar, no se puede hacer eso. Para poder despedir, tienes que seguir en prórroga del que teníamos de marzo. Eso sí, porque es una pregunta que se nos ha hecho mucho en el día de hoy. Perdón. Repite la mano, por favor. Sí. Repetimos la respuesta, Perdón. ¿Dónde hago? Habla la mujer. ¿Y la Se ha llevado. Pensar que hemos tenido un problema con el micrófono. ¿Y gafas? Disculpad que hemos tenido un problema con el micrófono que se nos ha ido volando. Espera. Sí. Ya. Repite la Vale. respuesta. Sí, nos habéis preguntado muchos durante el día de hoy si una vez que ya habían cumplido los 6 meses del ERTE que hicimos en marzo, se podía despedir, que eso sí se puede hacer, pero para a continuación hacer un ERTE de impedimento. No. Siempre que vamos a hacer luego un ERTE que va a estar sujeto a exoneraciones, no podemos despedir. Tendríamos que seguir en el de fuerza mayor de marzo. ¿Vale? Eso es. Todo el que pretenda todavía tenga la voluntad de poder hacer una reestructuración tendrá que seguir en el ERTE y podrá estar toda esta situación de cierre del mes que prevemos en el ERTE de fuerza mayor anterior. Si va a comprometerse con el mantenimiento de empleo, podrá, y si no, tiene que hacer anterior. Pregunta a otra persona que los que estamos... Ahí va. Vaya follón. El cacharro este.
Pregunta a otra persona que si los que estamos en prórroga se podría hacer un ERTE por impedimento solo a los trabajadores con los que se quiere contar a 6 meses vista el resto hacer continuar fuerza mayor. No. Si quieres un ERTE, hay que hacer un ERTE nuevo para todos, porque la fuerza mayor es la misma para los que tienes en prórroga que para los que quieres meter en el impedimento. Por lo tanto, ERTE para todos. Hay una pregunta aquí que también se ha planteado en bastantes ocasiones, que es que dice que los trabajadores a los que se haga prórroga de fuerza mayor y pasen ya los 6 meses de mantenimiento del empleo, a ver si se les puede despedir por causas objetivas. Bien, con este tema hay que tener mucho cuidado. Tampoco hay nada dicho ahora mismo, jurisprudencialmente, como esta situación es nuevísima, tampoco hay una doctrina, pero hay que tener en cuenta que los despidos se consideran que son la última medida para poder, digamos, reajustar la situación de la actividad de la empresa. Por lo tanto, en la situación en la que estamos, si alegamos una causa económica, que además, desgraciadamente, y es así, y es cierto que esa causa económica deriva del COVID, causas económicas, técnicas, productivas, de las secuelas que estamos teniendo, la verdad es que hay un riesgo importante de que se judicializado esos despidos, impugnados bien a nivel colectivo o individualmente, lleguemos a un juzgado y el juez nos diga que son improcedentes. ¿Y por qué son improcedentes? Porque nos va a decir, es que usted ha ido a aplicar la medida más drástica dentro del derecho, que es el despido, cuando se le están facilitando otro tipo de medidas flexibilizadoras, como puede ser reducciones de jornada, ERTES, con los que usted puede jugar e intentar encauzar esa situación económica o esa situación productiva. Yo entiendo, y es por lógica, dices, pero ¿cómo? Si es que ya tengo unos agujeros que no los soporto, pero es un poco lo que yo os tengo que avisar. O sea, no pongo la mano en el fuego, pero alerto y advierto que aquel que pueda hacer una causa económica judicializado nos puedan reconocer la improcedencia por entender que no se ajustara. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y preguntas, también otra persona dice, y a partir de esa fecha en la que finaliza el mantenimiento del empleo, dice, ¿se podría negociar contratos? Es decir, ¿de mutuo acuerdo se podrían reducir horas, trabajos, nóminas y demás? Sí, desde luego. Si entre acuerdo de las partes, finalizado el mantenimiento del empleo, que sería lo correcto al finalizar, las partes acuerdan, porque también es verdad que yo creo que hay muchos trabajadores que pueden entender la situación y puedes llegar a un acuerdo con el trabajador de, bueno, pues te hago una reducción, en vez de 40 horas vas a trabajar 30 y por ende se va a reducir tu salario y demás. Sí, eso sí, siempre mediante acuerdo que tendríamos que redactar por escrito diciendo que las partes conformen, porque luego si no, si lo hacemos de viva voz y fenomenal, luego podemos un problema y nos vienen reclamando modificación sustancial o cualquier cosa. Por lo tanto, todo tipo de modificaciones que se puedan llegar a alcanzar con el trabajador, siempre mediante acuerdo escrito, ¿vale? Otra pregunta que nos hacen es si durante el periodo de ERTE, fuerza mayor e impedimento, generan vacaciones. El ERTE, sea de impedimento, de limitación o de sea cual fuere, que todos son de fuerza mayor, no devenga vacaciones, ¿vale? Mientras el contrato está suspendido, no se devengan ni vacaciones ni partes proporcionales de la paga extra de verano o, en su caso, la de diciembre. Si bien es verdad que aquellos que están en ERTE de fuerza mayor, de limitación o impedimento o en el anterior prorrogado, se han estado con una reducción del 50% devengarán vacaciones, pero otra cosa es cuando se cobre la vacación. Si la disfruta estando en ERTE, cobrará la mitad, pero estando en activo, sí. Suspendido 100%, no se devenga vacación alguna. Y luego nos preguntan, así la última que tenía por aquí apuntada, es que cuando el despido de los trabajadores a finales de noviembre, ¿puedo pasar a ERTE por impedimento si todavía dura el cierre? Hombre, pues no. Porque al fin y al cabo el impedimento está desde el 7 de noviembre. Entonces, si tú vas a hacer una reestructuración, vas a despedir y luego acogerte al ERTE en noviembre, no, te van a decir que usted realmente ha querido hacer una reestructuración y luego acogerse. El impedimento viene desde el 7 de noviembre, por lo tanto, quien quiera hacer el ERTE de impedimento será con fecha de efecto 7 de noviembre y teniendo que meter a toda esa plantilla que estaba de alta a fecha 7 de noviembre, ¿vale? Esto es lo que tenía yo un poco previa a la webinar. Ahora nos pasarán más. Y esto es por aquí. ¿A qué tipo de cese? Ay, barca tú, pues vaya. En el delivery, la actividad de las motos tiene que terminar a las 9, a las 21 horas, sí, última recogida. Última recogida, 21 horas. Lo que le dé para llegar y volver. Pero a la última, nuestro local tiene que dar el último servicio.
para takeaway hay que atender en la puerta o entrar al establecimiento. Nosotros recomendamos que sea en la puerta. Recomendamos que sea en la puerta, para que la gente no esté sentada esperando en el establecimiento y sea visible. Pero creemos que no hay problema para recogerlo en el interior del establecimiento. Pero preferimos que, si se puede, lo hagáis en la puerta. No se pueden pedir cafés, se pide comida para beber, ¿vale? Entonces, es lo que nos ha dicho Nartancha. ¿Qué queréis que os diga, no? Entonces, en este sentido, la petición, si se puede sustanciar en teléfono o WhatsApp, mejor que mejor, efectivamente, porque entonces ya hemos demostrado que hay una petición previa y que, por tanto, existe una cita previa, que es cuando el tío ya viene a recoger. Sí, está bien, sí. Nos preguntéis que qué tipo de cese os recomendamos. A ver, no es lo que nos lo recomendemos, es que es la circunstancia que tiene que hablar cada uno. Esto es, si vais a poder mantener mínimamente una actividad, los de Takeaway Delivery, insisto, que esos que van a mantener una actividad tendrán que acogerse al de COVID. Si tenéis previsto realmente no sobrepasar el 25 en la facturación y no alcanzar tampoco un importe neto, el de COVID, pero no es lo que recomendemos, que uno tiene que valorar y ver si, oye, yo puedo cumplir con esos requisitos y esas obligaciones que os hemos dicho. Todos sabemos que abrís con takeaway y delivery sin saber a qué porcentaje vais a llegar. Ese es el riesgo que como empresario tenéis que correr. Es el 25%, eso es lo que sabemos. Si se supera el 25%, bueno, es lo que tenéis que valorar vosotros. Y la cifra de neta de los 5.000 euros. Entonces, no es lo que nosotros recomendamos, es la uno tiene que valorar. Y la otra modalidad, la suspensión, hombre, pues quien vaya a cerrar por completo y no quiera, digamos, pillarse en las manos con el tema del 25, más segurolas es ir a esto. ¿Cuál es el importe? Que nos hacen otra siguiente pregunta. Pues hemos dicho, se cobra menos que el anterior porque se cobra el 50% de la base de la cotización mínima, que no la de cada uno, porque diréis muchos, yo estoy cotizando en 2.500. No, es lo mínimo, y lo mínimo, ese 50% son 472 euros aproximadamente. Y nos dicen, y si perviven dos personas conviventes, entonces un matrimonio de los dos en el régimen de autónomos trabajando, bajará al 40, que son unos 377 euros aproximadamente por persona. ¿Qué hago? Esto, ERTES. A ver, preguntas de ERTE. Tras el ERTE de impedimento, ¿se pasaría a ERTE de limitación o habría que solicitarlo? Habría que solicitarlo, quiero decir. Cada ERTE es una solicitud, por lo tanto, hay que solicitar el ERTE de impedimento y al finalizar el impedimento habrá que valorar cuáles son las limitaciones que tenemos establecidas por el Gobierno vasco en este caso o el central, y entonces habrá que hacer un ERTE de limitación y habrá que pedir las medidas ajustadas a esas limitaciones, porque el ERTE de limitación es un ERTE que tiene que ir ajustado y proporcionado a las limitaciones. Por lo tanto, sí, son dos solicitudes. Primero es impedimento y luego limitación. Estaban diciendo, en caso de que ya haya un ERTE de limitación a 1 de octubre, estaban diciendo vocado. Aquí hay una pregunta que es, tras el ERTE de impedimento, se pasaría al ERTE, es que no llevo las gafas, no veo lo que pueden ordenar. El ERTE de limitación, habría que hacer dos solicitudes. En el caso de que el trabajador se largue voluntariamente antes de la fecha de 6 meses, habría que pagar las cuotas. ¿Cómo? Si el trabajador se va voluntariamente, tiene que coger de puño y letra a ese trabajador y decir, yo, Pepe Pérez, causo baja voluntaria con fecha tal. Por lo tanto, no te pueden pedir las devoluciones porque tú no has incumplido con el mantenimiento del empleo. Es voluntariamente el trabajador que se ha alargado. Pero para eso te tiene que dejar de puño y letra firmado que él se quiere ir voluntariamente. El incumplimiento del mantenimiento del empleo es cuando tú despides o tú resuelves anticipadamente un contrato. La baja voluntaria no eres tú el responsable de esa marcha. Por lo tanto, no te tienen por qué pedir la devolución de las cuotas. Espera, va a contestar para descansar. Vale. Vale. A ver, Martín dice, ¿se puede disfrutar de las vacaciones estando en ERTE al 50% y cuánto devenga?
sí, se puede disfrutar de las vacaciones entrando en ERTE y vas a cobrar. Sí, nos preguntáis si se puede disfrutar de las vacaciones estando en ERTE parcial del 50%. Sí, se puede disfrutar de las vacaciones y van a cobrar las vacaciones en función a lo que tienen en ese momento de jornada, el 50%. Sí. Siguiente pregunta, 85. Pregunta si las exoneraciones del ERTE de impedimento son las mismas que los ERTE de limitación. No. Mandabas, creo. Ahí vale. Vale, se pregunta si las exoneraciones del ERTE de impedimento son las mismas que los ERTE de limitación. No. Los ERTE de impedimento, ahora ya en noviembre, tienen una exoneración de las cuotas del 90%, en diciembre del 85% y en enero del 80%. Mientras que las de exoneración del impedimento tienen la exoneración del 100% de las cuotas. Me preguntan... Repetimos, limitación. Ahora ya, en noviembre... Ahora es 90, 85, 80. Noviembre, diciembre, enero. Impedimento... 100%. 100%. Preguntan si se puede meter al ERTE total a algún trabajador y otros en ERTE parcial. Sí, en el ERTE de limitación. El ERTE impedimento va todos. ¿Qué pasa? Y aquí es donde teníamos que decir que, bueno, hemos hablado con delegación y nos dicen que aquellos, por ejemplo, que vayan a reinventarse, vamos a decirlo de alguna manera, y vayan a empezar a hacer takeaway o algo así, vamos, quien se ha reinventado, que quien tenga esa actividad residual mínima, esto es, me he reinventado y me voy a poner a entregar cafés en ventanilla o a hacer a domicilio con lo que te puedas hacer, se les va a autorizar el ERTE de impedimento, si bien podrán sacar por una jornada proporcional a la trabajadora, siempre y cuando esa actividad sea residual. O sea, residual es que me he tenido que reinventar, porque quien ya de antes tuviera esa actividad reconocida, no, tendrá que hacer impedimento, ¿vale? Pero sí que no es verdad que hemos hablado y nos han dicho que, bueno, que el tema de la, pues eso, de la actividad residual, que, bueno, pueden pasar por ahí, solo si es esa actividad residual de manera, digamos, reinventiva. Acordaros que estos ERTEs tienen la obligación de mantenimiento de plantilla, Importante. Los dos. Limitación. ¿Estando en ERTE de impedimento se puede despedir? No, ni en impedimento, ni en limitación, ni 6 meses después. O sea, quien haga un ERTE, me da igual si es limitación o es impedimento, no puede despedir. Y no solo no puede despedir durante la duración del ERTE, sino que no puede despedir hasta que pasen 6 meses del mantenimiento del empleo. O sea, que cuidado. O sea, prohibido despedir. Esto lo repetimos hasta la saciedad. Hoy podríais despedir a aquellos que solicitasteis el ERTE por fuerza mayor al inicio de la pandemia. Han pasado 6 meses desde que incorporasteis a la actividad, sacasteis del ERTE a la primera persona y eso se está produciendo ahora, más o menos. Ahora se empezará a producir a partir del 15 de mayo los que tuvisteis terrazas, etcétera, etcétera. Y sí podríais echar a la gente 6 meses después de haber sacado a la primera persona. Pero esos que quieren despedir no pueden hacer un ERTE. Eso, luego. Sí, pero... que quede claro. Después de eso no se pueden pedir ERTEs nuevos, ¿vale? Es. Quien estaba en el ERTE de fuerza mayor porque quería reestructurar, lo puede seguir haciendo, pero luego no se puede acoger a un ERTE ni de impedimento ni de limitación, porque viene ya acogido y va a hacer una reestructuración. Y quien, bueno, aunque tenga esa situación, quiere hacer porque quiere mantener el empleo y va a comprometerse con el mantenimiento del empleo, podrá hacer un nuevo ERTE. Ahora mismo, desde luego, los únicos ERTEs que vamos a poder hacer, bueno, de manera más son los de impedimento, quien vaya a cerrar. Y quien realmente quiere hacer una limitación que ahora mismo pues está complicada, pues porque prácticamente está la actividad paralizada, pues no cabe. Pregunta aquí alguien que si estando en el ERTE, algo de las medidas, se pueden hacer 2 medidas, suspensiva y reducción, pero bueno, eso es en ERTE limitación que no son leído. ¿Qué hago? Pues sí. Lo del contrato temporal, sí. Vale. Sí, preguntabais a ver si a alguien con contrato temporal se le puede echar.
me imagino que es para luego hacer un ERTE exonerado, uno de limitación o uno de impedimento. Sí, si vence el contrato, sí. Otra cosa es que el vencimiento sea a una fecha posterior y primero queréis hacer el ERTE de limitación, entonces hay que meterle a ERTE y luego el tiempo que esté en ERTE se le sumará a su vencimiento y se le podrá despedir después, una vez que hubiera salido. Si llevas con nosotros servicio laboral, Ander, si llevas con nosotros el servicio laboral, sí, tramitamos nosotros el ERTE. Aquí pregunta Vivi, si tienes un trabajador... ¿Qué tal? Pregunta, si tienes un trabajador de baja al inicio del ERTE impedimento y se le finaliza el contrato el 20 de diciembre, ¿qué pasa con ellos? Para empezar, estando el trabajador en situación de incapacidad temporal, su contrato ya está suspendido. Por lo tanto, esa persona no se ve afectada hasta que realmente le den el alta médica. Por lo tanto, si sucede que el 20 de diciembre, cuando le den el alta médica, a ver si se la dan, estás en ERTE, ese trabajador se podrá ver afectado y ahí en su caso habrá que ver si hay que prorrogarle el contrato cuando le des el alta. Entonces es un tema que habría que mirarlo porque es bastante delicado si concurre que el 20 le den el alta y estemos en ERTE de impedimento, porque hasta el 20 de diciembre la verdad no prevemos estar en impedimento. Entonces realmente esto, si te llevamos aquí laboral, llama porque habría que mirarlo más concretamente. Pero si el 20 de diciembre le dan el alta y no estamos en impedimento, pero tú tienes un ERTE y su finalización coincide que era esa, pues será finalización del contrato, siempre y cuando estuviera así estipulado. Pero ya te digo, esto habría que dar una vuelta porque con trabajadores en IT y los ERTEs hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Se puede estar unos días de vacaciones y luego activar el ERTE de impedimento. Lo ha dicho Amaya con el tema de las vacaciones. Más que estar y luego el ERTE de impedimentos con fecha de efectos 7 de noviembre, porque el impedimento es cuando viene el 7. Y como bien has dicho, en su caso se podrá disfrutar vacaciones estando. Lo que pasa que el cobro de las mismas, pues bueno, será como ha dicho. Pero estando primero vacaciones y luego el impedimento, hombre, pues es que... es un poco complicado. Porque si están en vacaciones, yo lo que creo... Sí, hacer vacaciones y luego pedir con fecha de efectos 15 de noviembre el impedimento. Sí, eso es lo que quiero preguntar. Hombre, pues teniendo en cuenta que las medidas previstas son a 15 días, habría que en su caso esperar a que publiquen el siguiente decreto prorrogando las medidas. Pero ahí hay que hacer cuadratura un poco del círculo con las fechas, porque, bueno... podría plantearse, pero habría que darle un poco... Habría que ver muy bien las fechas cuáles son, o sea, cuándo es el disfrute de las vacaciones y cuándo sería el impedimento, porque si el 7 de noviembre tenemos el impedimento y las vacaciones finalizan el 14, la duración de son 15 días, andaríamos por ahí. Habría que mirarlo, pero todo es planteable también, como todo. Hay cosas que son planteables. Si he tenido 2 personas en ERTE de fuerza mayor y he contratado a 3 para 6 meses, a un tercero para 6 meses, ¿le puedo despedir? A ver, las 2 personas en ERTE de fuerza mayor entiendo que estás en la prórroga de la anterior, quiero entender, y has contratado a la tercera para 6 meses, ¿le puedes despedir? Hombre, pues tendrás que reconocer la improcedencia del despido, extinguir el contrato de ese trabajador, siempre y cuando el mantenimiento del empleo te haya ya pasado, aunque te lo has contratado 6 meses, ¿cuándo lo has contratado? Si lo ha contratado en verano o... Déjalo, llámale, coge el nombre y llámale. Esto que llame y que le miremos, porque... Habría que mirar las fechas. Hay que mirar las fechas de contratación, hay que mirar estos trabajadores si están activos o no. Te respondemos de forma particular. Sí, ¿vale? Es que hay algunas cuestiones ya concretas que nos hace falta información que tenemos que coger o elaborar o que nos tenéis que facilitar. Y aquí, en ERTE de impedimento, ¿puedo mantener personas de administración en plantilla para que gestionen los ERTEs? Sí, a ver, esa actividad residual, podemos decir que si tienes una plantilla de 5, pero tienes que tener a una administrativa para que gestione los ERTEs, pues se podrá mantener como actividad residual para la propia gestión de los ERTEs de impedimento. Entonces, bueno, entendemos que al igual que nos han dicho lo de la actividad residual, también entra en actividad residual, pues que la administrativa pueda gestionar pues la comunicación, mandar nóminas o al SEPE o toda esa información,
podríamos también entender lo que puede entender. Tienes una pregunta anterior bastante importante. Contesto, ¿el cierre de hostelería 30 días es hasta el 30 de noviembre o hasta el 7? En principio, 30 días sería hasta el día 6 de diciembre, en efecto. Pero también es verdad que se equivocaron al hablar de ello, empezaron diciendo 15 días inicialmente y luego el Endacari dijo que un mes entero. Entonces, a los 15 días se evaluará. Sí. A los 15 días se evaluará. Y nosotros creemos que va a ser un mes entero. 4 semanas. Esa pregunta que nos hacía Maya. Sí, ¿Cuál no veo? También nos han dicho, la de hay posibilidad de tramitar un nuevo ERTE en caso de impedimento, incluyendo a trabajadores contratados con posterioridad a la tramitación del ERTE de marzo sin aplicar exoneraciones y así no tener el compromiso de mantenimiento del empleo. Es que si no vas a aplicar exoneraciones, no haces de impedimento, les metes al ERTE de prórroga. Claro, pero yo creo que estas preguntas son relacionadas a gente que han contratado eventuales en verano, y entonces querer meter a los antiguos en el ERTE de fuerza mayor y a los eventuales en uno nuevo o extinguirles. No, es que si vas a meterles, les tienes que meter a todos. Vale, estamos hablando con gente. Sí, no, pero que he visto y que no... Indefinidos, es que no, yo no estoy viendo la pantalla bien. Diferencia entre ERTE de impedimento y ERTE de limitación. A ver, el ERTE de limitación es un ERTE que es el que, por ejemplo, cuando antes de que llegáramos a esta situación, en 20 y tantos de octubre, publicaron una norma en la que decían prohibición de barra de consumo de pie y en barra, aforo al 50%, distancia, que ya llevamos tiempo con ella, de 1,5. ¿Cuál más sacaron en octubre? ¿Limitación? Horario. El horario, el toque de queda a las 11. Entonces, la limitación es para decir, oye, están estas limitaciones que hacen que mi actividad se vea limitada por estas limitaciones y yo no puedo trabajar igual. Por lo tanto, me veo en la obligación de tener que reajustar mi plantilla y tener que decir, pues mira, les tengo que reducir la jornada en tanto porcentaje, algunos tengo que suspender porque estaban adscritos al turno de noche, por ejemplo, y ya no puedo dar de cenar y demás. Y el impedimento es cuando viene el decreto del Endacariza y dice, se cierra la hostelería, ¡pum! O sea, no puede trabajar. No puede trabajar. El impedimento viene de un organismo, de una autoridad que te prohíbe, vale, impide trabajar por completo. Vale, la diferencia está en las exoneraciones. En un caso, en limitación, la exoneración de la seguridad social era 100% en octubre, 90% en noviembre, 85% en diciembre y 80% en enero, de la gente que estaba en ERTE. La otra la pagabas tú, la que no estaba en ERTE. Y el de impedimento es el 100% de la seguridad social durante el periodo que dura el impedimento. No X meses, sino durante el periodo que dura el impedimento. Eso es, porque el impedimento está sujeto y en ambos casos, el compromiso por beneficiarte de la exoneración es 6 meses de mantenimiento de las plantillas. Hablan del cese. Si el titular del establecimiento está de baja por enfermedad y el autónomo colaborador se puede acoger al cese de actividad, pues sinceramente tendría que mirarlo, porque me cabe la duda porque al fin y al cabo el titular está cobrando una prestación y hay incompatibilidad de prestaciones y el colaborador como tal, el concepto colaborador, no sé si tendría que mirarlo sinceramente. Icena, lo apuntamos y ya lo miramos y te avisamos. Y si se puede, ERTE impedimento y hacer delivery. Los autónomos no se ven afectados por el ERTE. En el ERTE solo se incluyen trabajadores por cuenta ajena. Esto es, los que tenéis en nómina. Los trabajadores autónomos no se incluyen al ERTE, no se ven afectados por el ERTE. Por lo tanto, los delivery que son autónomos podrán hacer su delivery, no hay ERTE. Es decir, el ERTE solo es para los trabajadores en nómina. Explicar de nuevo los 2 ceses de actividad. A ver, hay 2 ceses de actividad. El que veníais, digamos, el que veníamos de toda la vida, por decirlo de alguna manera, porque llevamos desde marzo, que es el de COVID-19 conocido, ese cese de actividad supone que no puede sobrepasar el 25% de la facturación
del trimestre octubre-diciembre y comparando ese trimestre con el del mismo del año anterior, y además que no preveas que para ese mismo periodo, octubre-diciembre, tengas unos rendimientos netos de 5.818,75 euros, ¿vale? La cuantía asignada es el 70% de la base de cotización y además se exoneran las cuotas de autónomos. La duración es hasta el 31 de enero del 2021. Insistimos que va a haber control, va a haber inspección, van a mirar que cumplas con los requisitos. Y el otro cese de actividad es la suspensión de la actividad. Esto es, se aplica al día siguiente, o sea, empieza a cobrar el día siguiente del cese. En este caso, si se hace con fecha de efecto 7, sería con 8, a partir del 8 se empieza a cobrar. Se abona el 50% de la base de cotización mínima, esto es unos 472 euros, que no sobre el 50% de la base de cotización de cada uno, y si son dos personas convivientes con el derecho a esta prestación, se baja un 40%, por lo tanto, en vez de cobrar 472, pues el matrimonio, por ejemplo, cobraría 377 cada uno de ellos. Y si concurre que en una familia numerosa se convivan con autónomos, se incrementa hasta el 70, pero sí, salvo que los progenitores sean ambos autónomos con el derecho a esa prestación y convivan bajo el mismo techo, en cuyo caso el porcentaje baja a 40, que decíamos, matrimonio baja a 40, si es un autónomo que tiene a su cargo 3 hijos o una trabajadora autónoma que su marido no es autónomo y tiene 3 hijos, podrá alcanzar hasta el 70, pero esas son un poco las circunstancias. Mutua, contesto yo, sí. Que se hace... si eres autónomo, a ver, un poquito, me lo has quitado, el anterior. Más arriba. Bien, el siguiente. ¿Puedo explicar mejor lo del autónomo? Sí, lo que os decimos es que para solicitar el cese de actividad, estés siendo autónomo, que te pongas en contacto con tu mutua. Mañana tenemos una reunión con todas las mutuas que trabajan con la asociación para gestionarlo con ella. Os facilitaremos teléfono de contacto y persona de contacto para gestionarlo con ella. A ver, preguntan, si un contrato finaliza el 25 de noviembre y hago un ERTE de impedimento o de limitación, ¿tiene que seguir 6 meses? En este caso, el trabajador afectado que ya traía un contrato temporal y os ha pillado con ese trabajador que lo tenéis que afectar al ERTE, creo que lo ha dicho antes Amaya, habrá que coger y la duración de su contrato, esto es, si hacéis el ERTE con fecha de efecto 7 de noviembre y su contrato finalizaba el 25, ese tiempo que quedaba por finalizar el contrato se tendrá que prorrogar una vez finalice el ERTE por impedimento. Esto es, con ese caso concreto del trabajador eventual concretamente, no habrá que prorrogar los 6 meses, lo que habrá que prorrogar es su parte de contrato eventual, el tiempo que ha durado la suspensión. Esto es como si el contrato eventual al entrar al ERTE se suspende, ¡pum!, se para y cuando se reanude se cuentan los días que le quedaban para finalizar. Es un poco esa idea, ¿vale? Y el trabajador de baja sigue en baja si hago ERTE impedimento. El trabajador que está de baja por enfermedad, aunque hagas el ERTE, no se va a ver afectado por el ERTE. Hay que comunicar que yo tengo un trabajador de baja y si a ese trabajador le dan de alta cuando estés aplicando el ERTE, entonces es cuando se verá afectado por el ERTE. Pero si no, el trabajador cobra la baja, porque es incompatible cobrar 2 prestaciones, la baja y el ERTE, que es la prestación de desempleo. Entonces, seguirá de baja, aunque esté en ERTE impedimento, se comunica que está de baja y Orcompón. Y ya cuando se termine el impedimento ya veremos si vuelve a darle el alta o no, pero sigue ahí, ¿vale? Luego hay una pregunta de baja del 7 de noviembre que me imagino que está refiriendo a alguna baja de... Que le coincida en el tiempo la finalización del contrato. De alguna baja por tema de riesgo de embarazo, entiendo, A porque ver. estaban diciendo. Preguntaba Idoia, estaba un poquito más arriba. Espera, que estamos buscando una pregunta que se nos ha escapado. Idoia ponía así. Con fecha.
Con fecha 7 de noviembre. Le iban a dar eso, es una baja a una persona que está embarazada. Yo entiendo que sí iban a reconocer un riesgo de embarazo, que si entra un ERTE de impedimento no se lo van a dar porque ya no hay riesgo, porque no hay empresa. No, ahí es un poco la mutua, está en manos de la mutua. Eso es. Ahí está un poco en manos de la mutua, si la mutua... A ver, Idoia preguntaba si con fecha 7 de noviembre le iban a dar la baja a una chica embarazada, a ver si le afecta a ella. Vamos, entiendo que se trataría de una baja por riesgo de embarazo. Si una persona estaba en un posible riesgo de embarazo, en el momento en que la empresa se ve afectada por un cierre, hay un ERTE de impedimento, la trabajadora ya no está en la empresa, con lo cual no existe riesgo de embarazo. No se lo iban a dar. Entraría al ERTE normal, impedimento, cobraría prestaciones de desempleo y, en todo caso, cuando finalizase el impedimento, la trabajadora ya volvería a la empresa y la mutua reconocería desde ese momento el riesgo de embarazo. Hay preguntas muy personales. Creemos que hay muchas preguntas ya de carácter muy personal, muy directas, y estas, tanto Amaya como Amaya, os podrán contestar las dos, ya sean preguntas que impliquen alguna acción jurídica, en este caso sería Amaya Guridi, a mi izquierda, como una pregunta más de carácter laboral o técnico, que sería Amaya Ganuzas, que es nuestra responsable del servicio laboral. En principio, os repito, ya son preguntas muy genéricas, muy concretas, con fechas, con datos que tenemos que comprobar con vosotros y tendríamos o preferiríamos dejarlo ya. Antes de terminar, yo, como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Sabemos que la situación es muy complicada. Esto es una vuelta de tuerca más a un sector que está agotado, cansado de tanta incertidumbre, cansado de leyes que se aplican de un día para otro. Hemos dicho en todos los medios en donde hemos pedido que es humillante el trato que el gobierno vasco y el señor Urkullu ha dado a la hostelería, cerrándola un día para otro, cuando otras comunidades autónomas han dado 3 días de plazo. Hay millones de euros en nuestras cámaras que se están pudriendo, lo sabemos. Pese a eso os pedimos aguantar, os pedimos que confiemos todos en que las bases que tenemos sobre las que se asienta nuestra hostelería son tremendamente sólidas, nuestro compromiso con nuestros trabajadores, nuestro compromiso con nuestros clientes, nuestro compromiso con nuestras raíces y la autenticidad y calidad de nuestros productos, eso está ahí y va a seguir estando ahí después de la pandemia. Tenemos que confiar en que los desarrollos científicos consigan más pronto que tarde una vacuna que nos permita a todos recuperar nuestras barras de bares, nuestras terrazas, las mesas corridas de nuestras sidrerías, en definitiva, el espíritu de nuestra hostelería. Gracias a todos. Eutzi denoi.